Buenas tardes. Yo decía que venía en nombre de la Asociación Entre Amigos. Yo hablaría entonces del trabajo del voluntario en barrios, un trabajo en barrios. Concretamente, la asociación lleva su trabajo, su actividad, su tarea desde hace unos 30 años en los barrios que componen el Polígono Sur de Sevilla. El Polígono Sur de Sevilla, que tan mala prensa tiene, son 6 barrios. Entonces la población que hay en esa zona es una población cercana a los 45.000 habitantes. Es decir, es un pueblo grande de la provincia de Sevilla, pero con pocos servicios y pocos recursos. Entonces, en esa zona es donde yo voy a intentar explicar un poquito el papel del voluntariado. Para ser un poquito lo más claro y concreto posible, porque el tiempo apremia, voy a decir en un minutito o dos qué es la asociación Entre Amigos. En un segundo momento explicaré un poquito el papel del voluntariado dentro de la asociación y finalmente, como decía el Congreso, reinventando el voluntariado, explicaré un poco las dificultades que tenemos nosotros en nuestra tarea, las posibilidades o ventajas que podemos tener para llevar adelante el trabajo del voluntariado y alguna propuesta en concreto. La asociación, ya lo he dicho, lleva unos 30 años funcionando, desde el año 85, y en un primer momento la asociación se planteó trabajar únicamente con jóvenes, que nosotros le llamábamos en aquella época jóvenes esquineros. Eran los jóvenes que están en la zona del Polígono Sur. A mí no me gusta, pero por si alguno todavía no ha caído en la cuenta dónde está el Polígono Sur, es lo que la televisión y la prensa siempre dice, las 3.000 viviendas. Lo etiquetan con ese adjetivo y ya todo el mundo sabe dónde estamos. Bueno, pues entonces en esa zona nosotros al principio trabajábamos con los jóvenes que estaban en las esquinas, que después, posteriormente, con el paso del tiempo, con la crisis y con todo esto, son los que también se llaman los ninis. Ni trabajan ni estudian, están todo el día viéndolas venir. En aquella época los esquineros, los que estaban en las esquinas, estaban esperando que alguien, algún despistado pasara por allí para que le diera un cigarro o alguna otra cosa más. Nosotros empezamos a trabajar con este tipo de población. Pronto nos convencimos y nos dimos cuenta que el trabajar de forma sectorizada, es decir, con un determinado sector, sea población solo con mujeres, solo con niños, solo con jóvenes, solo con ancianos, no es la mejor forma o no es la mejor manera de llevar adelante un trabajo de intervención social. Mucho mejor, mucho más eficaz y mucho más rentable trabajar de forma integral, es decir, trabajar con toda la población y en todos los estratos de la población. Por eso nosotros, a partir del año 90 aproximadamente, o 90 y tantos, dejamos de trabajar únicamente con jóvenes y empezamos a trabajar con familias. Empezamos a llevar adelante determinados proyectos, pero siempre con familias, trabajando con determinadas familias, y desde la familia se atiende a todos los componentes de la familia, los mayores, los menores, los abuelos, los bisabuelos, que allí hay muchos, los menores, las mujeres y todo, y en todos los aspectos de la familia. Lo mismo se toca el aspecto laboral, que el aspecto educativo, que el aspecto académico, que todo, el sanitario, etcétera, etcétera. Eso es poco más o menos la tarea que nosotros llevamos por allí. Entonces, nosotros en un primer momento, el cambio de variar, de trabajar únicamente con jóvenes a trabajar con toda una población, porque nos dimos cuenta de que era mucho más rentable y además porque como allí existen tantísimos problemas de todo tipo, pues entonces intentamos abarcar y responder al mayor número posible de necesidades. Esto para nosotros, y estoy hablando ya del año 90 y tantos, esto para nosotros supuso abrirnos
y trabajar de una forma más sistemática y mejor, más integral, más global, pero al mismo tiempo supuso también un pequeño inconveniente, y es que intentamos abarcar demasiado, intentamos trabajar demasiado ampliamente, y entonces perdimos un poco del papel del voluntario. En un primer momento, casi todos los que participábamos en la asociación, en la tarea de la asociación, éramos voluntarios. Conforme fuimos ampliando el campo de actuación con mujeres, sobre todo con mujeres en maltrato, con jóvenes o con drogadicción, aunque nosotros el tema de la droga no lo tocamos en cuanto al tratamiento terapéutico, nosotros trabajamos únicamente el preventivo. Nos dimos cuenta de que era necesario, además, un trabajo mucho más especializado. Esto hizo que, de forma, si queréis, un poco equivocada, nosotros dimos más paso al elemento técnico, al elemento de personas diplomadas, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y redujimos un poco la atención del voluntariado. Eso para nosotros supuso, ya digo, no porque lo quisimos hacer, sino porque así fue, pero supuso un cierto defecto. Entonces, a partir de un determinado momento, creo que fue ya finales de la década de los 90, nos dimos cuenta de que el voluntariado era algo fundamental. Viendo nuestra experiencia primitiva, que todo lo habían hecho voluntarios, nosotros recuperamos el papel del voluntariado en la tarea. Durante un año entero hicimos un curso con la Fundación Luis Vives, elaboramos un plan del voluntariado, que es muy interesante hacer ese plan del voluntariado, porque te marca las pautas de trabajo con el voluntario, los derechos, las obligaciones, la necesidad de formación, etcétera. Hicimos ese curso, y a partir de ese momento, estamos ya a finales del año 2000, fuimos dándole cada vez más importancia al voluntariado. Si quisierais conocer un poquito más detalladamente lo que allí hacemos, en una página web que tenemos que se puede identificar fácilmente porque es asociacionentreamigos.com. Ahí ponen todas las actividades, todas las tareas que nosotros hacemos. Lógicamente trabajamos con familia, pero para trabajar con familia tenemos unos proyectos que son específicamente de mujeres, unos proyectos que son específicamente de jóvenes, etcétera. Solamente que esos proyectos son medios para que nosotros entremos en la familia. Entramos en la familia a través de menores. Por ejemplo, trabajamos mucho el tema del absentismo, el tema de los menores absentistas, chavales que no van al colegio, vamos. Pues entonces eso lo trabajamos bastante. Entonces tenemos determinados proyectos que cubren esa necesidad concreta, pero nosotros entramos en esa familia a través de ese menor. Porque claro, tú le dices al menor que tiene que ir al colegio, vale, pues el menor irá o no irá. Pero si el padre no se preocupa, tú puedes hacer lo que tú quieras, que el menor no va a ir porque el padre es el primero que no lo va a obligar. Entonces es necesario entrar y trabajar con el padre, con la madre y con todo el mundo para que remuevan o quiten todos los obstáculos que tiene el menor para ir al colegio. El principal obstáculo muchas veces es el mismo, que no quiere ir, pero también otras veces hay otras razones que no dependen de él solo, sino que dependen también de su familia. Ya digo entonces que si queréis conocer un poquito más la tarea, o lo podéis ver en la página web. O sea, nosotros tenemos muchos proyectos, por deciros algunos, trabajo con mujeres, proyectos, hay talleres con mujeres, muchos, lo dividiríamos, por ejemplo, unos talleres que son lúdicos, no son los clásicos talleres de manualidades, de pintura, de costura, de baile, ya no lo hay, eso no lo hay ahora mismo. Pero en fin, talleres así que son centros de interés de las mujeres que se reúnen, y muchas veces se reúnen para charlar porque están cansadas de estar en las casas y demás. Y después existen otros talleres un poquito más formales, más, diríamos, con un objetivo educativo mucho más manifiesto, más concreto. Son talleres que nosotros lo llamamos educativos parentales. Entonces es un taller
dados fundamentalmente por psicólogos y pedagogos, donde se tratan problemas de las familias, pero se tratan juntos los padres y los hijos. El mismo problema se tiene en unas sesiones con los padres, un pedagogo, un psicólogo, y con los niños, y después se ponen en común. También hay otros talleres que son taller con mujeres, pero le llamamos materno-infantil, que son sobre todo con las nenas que se quedan embarazadas muy jóvenes, que aquello es bastante corriente, bastante frecuente, y eso es el principio de un desastre. Entonces con ese tipo de madres también llevamos un tipo de trabajo, y también otros talleres así formativos con mujeres, que son las clásicas escuelas de padres y madres, que nosotros le llamamos la tortuga, porque allí las mujeres realmente son las que llevan la casa a cuestas. Las mujeres son allí. Mi mujer, que también fue fundadora de esta asociación, decía que en esta zona los hombres son floreros, no sirven para nada. Y es cierto, en esa zona la que lleva la iniciativa y la que lleva todo el papel y el peso de la casa son las mujeres. Bueno, pues existen esos talleres, después existen también otros talleres con jóvenes, del absentismo que digo, otros talleres por las tardes para ocupar positivamente el tiempo libre, etcétera. Hay una serie de... También algunos que empezamos nosotros a hacer, que todavía es necesario por esa zona, que es un taller que nosotros le llamamos de higiene y despertar, que significa que es necesario ir a las casas, despertar a los niños e incluso atender su higiene y el desayuno, su alimentación, para que vayan adecuadamente preparados al centro, al colegio, y no lo pierdan. Nosotros en un primer momento despertábamos a los niños para que fueran al colegio, pero no se duchaban, ni se aseaban, ni desayunaban, y entonces el niño iba al cole y lo echaban. Entonces el absentismo pues se mantenía, porque el niño que va al cole, pero a los 5 minutos lo echan, como el que tiene un tío en Granada, no va al colegio. Ese niño no va al colegio. Entonces nosotros hicimos ese otro tipo de trabajo con los niños, que significa el aseo personal, el desayuno y la preparación de un bocadillo, y después llevarlo al cole para que ese niño no pierda el colegio, porque como pierda el colegio, ya sabemos lo que hay. Es un niño que pierde el tren y lo pierde. Ahí no hay muchas posibilidades de coger el tren. Ahí tiene una o dos posibilidades en la vida, no como en otras muchas zonas donde es más fácil que un niño se ponga por un sitio o por otro. Allí la única manera que puede tener de progresar o de integrarse es la escuela, y llevar la escuela hasta el final, hasta la enseñanza secundaria. Bien, ya está, con eso tenéis una idea. Son varios proyectos los que llevamos adelante. Entonces, ¿el papel del voluntario allí cuál es? Pues el papel del voluntario allí es normalmente ayudar en todas las tareas que se hacen. Como hay muchos proyectos, los voluntarios normalmente se presentan y se ajustan a algún proyecto. Hay quien se ajusta al trabajo de madre, hay quien se ajusta al trabajo de menores, hay quien se ajusta incluso a un trabajo de oficina, un trabajo burocrático, porque un proyecto de este tipo tiene muchísima burocracia, porque cualquier proyecto que pida a la administración tiene un papeleo horroroso. Para que te den un duro, tienes que rellenar 100 papeles. Y para que te justifiquen 5 euros, tienes que rellenar más papeles. Entonces, se pueden apuntar a determinadas actividades o tareas. ¿Qué dificultades encontramos nosotros? Se encuentra allí para el tema del voluntario. Pues la principal dificultad que hay es la propia zona. Allí hay mucha gente que no va. Allí hay mucha gente que te dice, mira, yo te doy de dinero lo que tú quieras, pero a mí yo allí no voy. Eso es un problema. Esa es una dificultad grande, ¿no? Una dificultad porque después realmente el personal con el que tú trabajas y demás es un personal siempre bastante agradecido, es un personal bastante considerado contigo. Vamos, los voluntarios que van por allí es muy raro que haya tenido algún problema.
Es decir, que allí se respetan y todas esas cosas. Pero claro, hay que ir con una postura de voluntario, de ayuda, de respeto, de trabajar con las personas, etcétera. Entonces, la gente suele tener esa dificultad, pero al mismo tiempo después tiene también esa compensación. Hay mucha gente que se engancha y se mantiene durante muchos años porque el trabajo no quiere decir que sea unas cosechas abundantísimas y buenísimas, pero vamos, es gratificante. Posibilidades que tenemos nosotros allí en la captación de voluntarios y cosas parecidas a lo que estamos tratando aquí. Aquella zona, por necesidades muchas veces de programas de estudios, sobre todo de las carreras sociales, pedagogía, psicología, trabajo social, educador social, integración social, tienen muchos meses o algunos años de práctica. Entonces por allí van muchísimos alumnos en práctica, muchos alumnos en práctica. Los alumnos en práctica muchas veces son un poco rémora, ¿no? Porque hay que enseñarlo, para eso van. Pero los alumnos en práctica son, por otra parte, muchas personas que después se enganchan a la tarea, descubren allí lo que es el trabajar por los demás, lo que es la alegría de entregarse hacia otras personas, de hacer un ambiente más digno, etcétera, y muchos de ellos se enganchan. Entonces, en ese sentido, esta abundancia de alumnos en práctica que tenemos es una posibilidad para el voluntariado. Entonces, y después para reinventar el voluntariado, ¿yo qué diría? Pues mira, yo considero que la reinvención del voluntariado viene únicamente por el entusiasmo que cada persona ponga en su tarea. O sea, yo creo que hoy día la mejor manera de crear voluntarios y de reinventar el voluntariado es el propio testimonio de cada persona. Que cada persona que está metida en una asociación de fibromialgia, o de luchar contra el cáncer, o de restauración, o de Alcohólicos Anónimos, la propia persona es la que de verdad transmite esa ilusión por transformar o por mejorar o por dignificar la sociedad, que hay todavía mucho de individualismo y mucho de egoísmo. Entonces, eso considero que es lo más importante, esa ilusión por transmitir lo que cada uno de nosotros ya ha descubierto y vive con cierta alegría. Una ilusión que yo considero que, aquí se han dicho ya por muchos de los que hemos intervenido, una ilusión que yo únicamente diría que tiene que ser muy realista, una ilusión que tiene que estar cargada de mucha realidad, es decir, tiene que tener los pies muy puestos en la tierra, porque si no, no es ilusión, sino es un iluso. La persona que vaya, por ejemplo, a la zona donde se trabaja, ¿no?, y se crea que se va con el mundo y que aquello lo va a arreglar en 2 días, pues sí, tiene mucha ilusión, pero los pies los tiene en las nubes, y ese va listo. Pero en aquella zona y en cualquier zona. Entonces los pies siempre en la tierra, ¿qué significa? Pues darse cuenta que no es el único que trabaja. Él no es el único, tiene que trabajar en común, tiene que trabajar en red, tiene que trabajar respetando todas las otras iniciativas que puedan existir, coordinarse, etcétera. Eso es lo que yo considero que es tener los pies en la tierra y no ser un iluso, que también muchas veces pecamos de iluso, queriendo ser muy utópico y queriendo ser muy ilusionado y transmitir mucha alegría y muchas cosas. Nos separamos de la realidad y entonces el batacazo es muy grande. Yo no tendría más cosas que añadir, yo he querido aportar esto simplemente y ya está, ¿no?